día, estimados colegas. Hoy vamos a aprender cómo se debe llenar un formulario único para demanda de pensión de alimentos. Debemos recordar que el numeral 3 del artículo 332 del Código Orgánico General de Procesos indica claramente que se tramitarán por el procedimiento sumario. 3. La pretensión relacionada con la determinación de la prestación de alimentos y los asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes. Para la presentación de la demanda sobre prestación de alimentos no se requerirá patrocinio legal y para la presentación de la demanda bastará el formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura. En Ecuador, el formulario que proporciona el Consejo de la Judicatura es este que actualmente se encuentra en pantalla. Vamos entonces a proceder a llenar este formulario para que quede completa nuestra demanda de pensión de alimentos. Nos pide los nombres y apellidos completos. Vamos a establecer nuestros nombres y apellidos completos. Bien, tenemos nuestros nombres y apellidos completos. Nos pide un número de documento de identidad. Vamos a poner un número ficticio. Nos pide que establezcamos cuál es nuestra edad, la ciudad donde vivimos. Nos solicita que establezcamos nuestro estado civil. Somos solteros, casados, viudos, divorciados, estamos en unión libre. En mi caso soy soltero. Que también determinemos cuál es nuestra profesión. Para el ejemplo vamos a poner que soy comerciante. Luego el apartado 1.1 nos solicita nuestra dirección domiciliaria, es decir, la de la parte que está demandando, presentando la demanda. Ponemos calle principal, ponemos la calle secundaria, ponemos el barrio o la parroquia, ponemos la numeración de nuestra casa, ponemos el número de teléfono de nuestra casa, ponemos nuestro número de celular. Luego ponemos también nuestro correo electrónico, el correo electrónico de nuestro defensor y nuestra casilla judicial. Si no tenemos correo electrónico personal, únicamente vamos a llenar este apartado con el correo electrónico de nuestro defensor y con su casilla judicial. Recuerden que en un momento determinado ya no van a existir las notificaciones a las casillas físicas, sino únicamente las notificaciones a las casillas electrónicas. Bien, hemos llenado ese apartado. Luego el apartado 1.2 nos solicita que determinemos un número de cuenta bancaria. Todo esto con la intención de que luego las pensiones alimenticias que se determinen en este proceso se depositen en la cuenta bancaria que vamos a consignar en este momento. Bien, también nos indica qué tipo de cuenta bancaria. En este caso le ponemos de ahorro y la institución financiera en la cual tenemos nuestra cuenta bancaria. Bien, el segundo apartado de este formulario es para determinar la información de la parte demandada. Nos solicita los nombres y apellidos completos de la parte demandada. Introducimos los nombres y apellidos completos. Luego nos pregunta el documento de identidad. Nos solicita que llenemos este dato. Este dato es un dato opcional. Si no conocemos el número de cédula de la parte demandada, no tenemos la obligación de llenarlo. Pero si lo conocemos, debemos establecerlo porque luego este dato se relaciona con otros apartados del formulario.
y si este dato se encuentra en blanco, no podremos solicitar, por ejemplo, medidas cautelares. Entonces ponemos el número de cédula de la parte demandada. Luego se nos pregunta en el formulario si conocemos la dirección del demandado o demandada. Ponemos en este caso sí. Pone la ciudad donde vive, la misma ciudad donde vivimos nosotros para el ejemplo. La calle principal, la calle secundaria, el barrio o parroquia. En este caso pondremos Guasmo, parroquia Jimena. La numeración, un número ficticio, el número 200, una referencia. Bien, ahí hemos puesto una referencia para que ustedes tengan más o menos idea. Si ustedes conocen el correo de la parte demandada, lo determinan en este apartado que dice correo electrónico. Si no lo conocen, pueden dejarlo en blanco, no es ninguna exigencia por el cual esta demanda no vaya a ser clara, precisa y completa. Es decir, el juez no puede mandar a completar si este dato no se ha establecido. Porque si no se ha establecido, pues se entiende que la parte actora desconoce ese dato de la parte demandada. Pero para el efecto sí lo vamos a conocer. Entonces establecemos ahí para que le llegue la demanda. ¿Cuál es la finalidad de establecer este dato? De que la otra parte tenga conocimiento de que se le ha demandado y muy probablemente comparezca de forma directa al proceso contestando la demanda, conforme indica el inciso segundo del artículo 53 del Código Orgánico General de Proceso. Igualmente tiene esta misma finalidad el hecho de que pongamos el número de celular de la parte demandada. Si lo conocemos, lo ponemos. Si no lo conocemos, dejamos este dato en blanco. Tampoco es ningún requisito obligatorio y por tanto el juez, en caso de que esté vacío este apartado, no podrá mandar a completar la demanda. Me refiero al apartado únicamente de número de celular o en el caso también de correo electrónico. En el apartado 3 del formulario nos solicita los datos de para quién reclamamos el alimento. En este caso nosotros vamos a poner que es para José Ernesto Riera Palomeque, que tiene 6 años de edad y que sí es discapacitado. En caso de que no fuera discapacitado, pues no clicamos aquí, sino que clicamos la casilla que se encuentra al frente. En este caso, como para el ejemplo hacerlo un poco más complejo, sí es discapacitado el niño. El apartado número 4 establece los fundamentos de hecho. Los fundamentos de hecho ya vienen indicados de forma predeterminada. No obstante, hay ciertas particularidades que de acuerdo a ciertos casos podemos tener que precisar y para eso se ha dejado pues un apartado donde podamos poner otros motivos. En este ejemplo vamos a decir que además el niño presenta una discapacidad del 95% según el carnet del CONADIS que adjuntamos. Recuerden ustedes que en el apartado número 3 indicamos que el niño presenta una discapacidad y que según indica en el numeral tercero del artículo 4 de la ley reformatoria, el título quinto, libro segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para probar esta discapacidad se lo hará con el certificado emitido por el CONADIS o el de la casa de salud que esté dando actualmente el tratamiento por la discapacidad. Bien, volviendo al formulario, hemos llenado ya los fundamentos de hecho. Los fundamentos de derecho vienen ya predeterminados en el formulario. La pretensión de la demanda también. La cuantía, pues nosotros aspiramos, por ejemplo, a una pensión mensual de $200. La ley nos dice que debemos multiplicarla por un año. Un año tiene 12 meses, por 12 pensiones. Y
En ese caso, pues poner el total de la pensión de alimentos, el total, perdón, de la cuantía de esta demanda, que será $2.400. Por si acaso existe alguna duda en cuanto a lo que mencionamos de la cuantía, podemos revisar el artículo 144 del Código Orgánico de Procesos. Establece cómo debe fijarse la cuantía, y en el numeral punto 4 indica: en los procesos de alimentos se fijará la cuantía atendiendo el máximo de la pensión reclamada por la o el actor durante un año. Bien, volvemos al formulario. Nos pide el apartado número 8 la especificación del procedimiento. Esto se encuentra ya predeterminado también. Conocemos que este es un procedimiento sumario de acuerdo a lo que indica el numeral 3.0 del artículo 332 del Código Orgánico General de Procesos. El apartado número 9 hace referencia a las medidas cautelares, y esto está plenamente conectado con el apartado de los datos de la parte demandada. Por eso yo les decía que es importante determinar el número de cédula del demandado o de la demandada si es que vamos a solicitar medidas cautelares. ¿Queremos que se le prohíba ausentarse del territorio nacional? Si es así, ponemos sí. Si no lo queremos, ponemos no. En este caso vamos a solicitar que se le prohíba ausentarse del territorio nacional porque tenemos el dato de la cédula. Si queremos que se le prohíba vender cualquier tipo de bien que posea, debemos adjuntar el certificado del registro de la propiedad emitido por el funcionario competente. Si lo tenemos, clicamos la casilla sí para que se le prohíba la venta del bien inmueble de cuyo documento hemos adjuntado la constancia de propiedad, de cuyo bien, perdón, hemos adjuntado el certificado de constancia de propiedad por la parte demandada. El apartado 11 es muy importante, es la información personal de la o del obligado subsidiario. Recordemos que el artículo 5 de la Ley Reformatoria del título 5, libro 2 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, faculta demandar a los obligados subsidiarios en el caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, en este caso los progenitores, siempre y cuando pues se encuentre probada tal ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales. Si estamos en ese caso, entonces nosotros vamos a llenar este apartado de la misma forma que lo hicimos para con el obligado principal. Si no, lo dejamos en blanco. Luego viene en el apartado 11 el anuncio de los medios probatorios. Si vamos a solicitar algún testigo, debemos llenar este apartado. Por ejemplo, con el nombre del testigo que vamos a solicitar y el número de cédula. Por ejemplo, si tenemos otro testigo, pues hacemos lo mismo en las líneas, en los apartados que están debajo. Si vamos a solicitar que el demandado declare en audiencia, clicamos sí. Si es lo contrario, clicamos no. En este caso sí vamos a solicitar que declare. Si vamos a solicitar la información que disponga la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, es decir, la DINARDAT, que nos puede traer información en cuanto a bienes, y vehículos, solicitamos o los pagos que realizan por utilidades y por rentas en el servicio de rentas internas, la parte demandada, podemos solicitar sí, o podemos no solicitarlo. En este caso vamos a clicar la casilla sí. Igualmente, pues estamos facultados para solicitar el certificado de la Superintendencia de Bancos para que se remitan pues la información respecto de las cuentas bancarias, pólizas, inversiones que pudiera tener la parte demandada en el sistema financiero. Si creemos que tiene esas pólizas o esas cuentas, clicamos la casilla sí. Si estamos totalmente seguros que no tiene ni cuentas, ni inversiones, ni nada, clicamos pues la casilla no, para no hacer peticiones que no tengan ninguna finalidad realmente. En este caso sí las vamos a solicitar. Igualmente, pues el reporte de remuneraciones del IES, esto por lo general se le da clic con la finalidad de que el IES nos remita
una contestación indicándonos si la parte demandada goza de remuneración, ya sea de una institución pública o de una empresa o compañía privada. En el apartado número 12 de este formulario, pues es de obligatorio cumplimiento. En él vamos a dejar constancia de que necesitamos el auxilio del órgano judicial porque no tenemos estos documentos en nuestro poder. Esto que se hace en este tipo de materias y que viene por default en estos formularios no se hace en ningún otro tipo de procesos, sino únicamente por interés superior del niño es que se faculta a que el juez pueda emitir estos oficios. Pero en las demás materias no puede el juez oficiar sin que realmente se haya justificado el acceso judicial a la prueba que se requiere. En otros documentos ustedes van a poner, por ejemplo, la inscripción de nacimiento del niño para el cual reclamamos el derecho de alimentos, del niño para el cual reclamamos el derecho de alimentos, en este caso José Ernesto Riera Palomeque. Ponemos también que hemos adjuntado el certificado del CONADIS del niño José Ernesto Riera Palomeque. Ponemos que hemos adjuntado la copia, el certificado bancario de la cuenta de ahorros de la parte del demandante. Ponemos también, tenemos que recordar que nosotros demandamos por representación, pero en todo caso pues somos los demandantes dentro del proceso. Ponemos también la copia simple de la cédula y por último indicamos pues también que hemos adjuntado la copia simple del abogado. Con eso pues hemos indicado los documentos principales que se adjuntan a este tipo de demandas. Eso no quiere decir que sean taxativos. Ustedes pueden tener otros documentos, por ejemplo, si tienen el certificado de remuneraciones de la parte demandada o un rol de pagos, pueden anexarlo también a su demanda y deberán especificarlo también en este apartado número 13. Por último, ponemos el nombre de nuestro abogado y procedemos tanto la parte demandante como el abogado, procedemos a suscribir este formulario para demandar las pensiones de alimentos de nuestros representados. Les recuerdo que cuando empezamos este video quedó claro que el artículo 332 del Código Orgánico General de Procesos indica que para demandar en este tipo de materia de alimentos no se requiere el patrocinio legal. Por lo tanto, pudiéramos encontrarnos con un formulario de demanda que no tenga ni nombres de abogados ni la firma del mismo. Este es un caso excepcional que prevé el ordenamiento jurídico con la finalidad de que prime el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Tengan un buen día y no se olviden de comentar este video. Saludos.